región de nuestro país. Muy bien. Daniela González, gracias por esta información. Buenos días. Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial. Gabriel Boric y José Antonio Kast nuevamente se van a enfrentar en las urnas este domingo, jornada donde vamos a conocer quién será el próximo presidente de la República. ¿Cómo llegan ambos candidatos al balotaje? Lo vamos a analizar junto a Tomás Duval, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Primer análisis podemos hacerlo tal vez comparando con lo que fue el desempeño de ambos candidatos en la primera vuelta. ¿Cuáles son los principales cambios que puedes advertir entre los candidatos Boric y Kast de ese periodo versus el que hemos visto de cara a esta segunda vuelta presidencial? Yo diría que lo principal que se ha notado en esta segunda vuelta es que ambos candidatos primero moderaron sus programas y sus propuestas que aparecían muy vinculadas en los extremos, porque recordemos que son candidatos que solo obtuvieron menos del 30% en la primera vuelta, entonces requerían unir a otras fuerzas políticas. Yo creo que eso de manera programática se pudo hacer. Y también las señas que ellos mismos hicieron para distintos sectores ciudadanos que habrían votado por otro de los candidatos que hoy día no llegaron a esta segunda vuelta. Y también ha habido un fuerte, yo diría, roce y conflicto entre ambos candidatos. Han habido roces y disputas muy personales que también han caracterizado esta segunda vuelta electoral. Yo diría que eso es fundamentalmente los márgenes donde los candidatos se han intentado mover, digamos. Claro, hay varios elementos interesantes de analizar de lo que describes, Tomás, pero antes de eso, ¿cuánto crees que puede impactar o incidir en la noticia de la muerte de Lucía Iriart en esta recta final hacia la segunda vuelta? Yo no creo que incida demasiado, puede tener alguna incidencia, pero es marginal. Yo creo que ya la ciudadanía tiene las opciones bastante tomadas y tiene más o menos claro si va a ir o no el día domingo. Indudablemente que uno podría decir, mire, si aparecieran, no sé, partidarios o algunos diputados de la candidatura de Kast apoyando o estando en el funeral, por ejemplo, podría ser una señal que podría a lo mejor incidir en el voto de algunos ciudadanos, o simplemente que veamos, no sé, disturbios o cosas así en la Plaza de Dignidad, que también al revés podría a lo mejor favorecer. Pero en general yo tiendo a pensar de que ese lamentable deceso no tiene mayor incidencia en el resultado final. Ahora, mencionabas ahí dentro de los elementos que marcan esta campaña de segunda vuelta, el tipo de mensaje que tratan de mandar para atraer a quienes no votaron por ellos, pero sí podrían ser de su sector. ¿Quién fue más eficiente en ese trabajo? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, logra el apoyo de todos los partidos que podríamos decir de la exconcertación, pero vemos que algunos DC, de todas maneras, terminan apoyando al candidato José Antonio Kast. Y en el otro lado de la vereda, vemos también el apoyo de los otros candidatos que fueron a la primera vuelta, pero no sé si lo vimos con el mismo entusiasmo, por ejemplo en el caso de Sebastián Sichel. Sí, yo diría que Gabriel Boric hizo una campaña de manual, en el sentido de que primero buscó las cuestiones programáticas para acercarse a esos electores de Yasna Proboste, de Marco Enrique Dominami o también de Franco Parisi, por nombrarlos, digamos. Y de cierta manera esas modificaciones programáticas lo incluyó, modificó sus equipos, y posteriormente buscó figuras de la exconcertación, expresidentes, básicamente el expresidente Lago y la expresidenta Bachelet, como para consolidar ese posible apoyo para esta segunda vuelta. En contrapartida, José Antonio Kast, mi impresión es que si bien los partidos de Chile Vamos incorporaron a sus equipos en la nueva configuración de un programa que evidentemente se moderó y tuvo cambios profundos, él más bien siguió la misma campaña o muy similar a lo que era la primera vuelta, marcando sus temas sus temas más precisos,
en seguridad, migraciones, orden, en el fondo en ese triángulo, y siguió con el mismo discurso. Quizás uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué no avanzó a lo mejor en temas sociales? Sin embargo, se quedó ahí y utilizó una estrategia distinta y salió a enfrentar directamente al candidato Gabriel Boric. Yo creo que esas son dos estrategias distintas en las cuales vamos a ver el resultado del día domingo, ¿no? Claro. ¿Se puede hacer alguna proyección de qué es lo que va a ocurrir con aquellos votantes de Franco Parisi? Estamos hablando acá de cerca de 900.000 votos. Ya vimos todo lo que pasó con ese programa que se hace a través de YouTube, en que finalmente sí fue José Antonio Kast, no así Gabriel Boric. ¿Hay alguna posibilidad de estimar qué es lo que va a ocurrir con esa votación? Es muy difícil saber en qué va a ocurrir con esos ciudadanos y ciudadanas que apoyaron a Franco Parisi. Yo tengo la impresión de que muchos de ellos a lo mejor muchos de ellos pues tienen una actitud antipolítica tradicional, y desde ese punto de vista pueden quedarse en sus hogares. Pero también otros podrían salir a apoyar, no sé en qué porcentaje, ¿no es cierto?, a Gabriel Boric y a José Antonio Kast. Yo creo que eso es lo que ocurre generalmente en esas votaciones. Porque nadie es dueño de los votos de los ciudadanos eligen libremente, si bien pueden ser señales políticas importantes. Parisi ha sido muy duro con el programa económico de Boric, por ejemplo, pero en otras cosas pareciera coincidir. Entonces, es muy difícil tener una aproximación más o menos exacta. Yo pienso que por ahí pueden dividirse esos votantes, digamos, o esos ciudadanos que recorrieron a las urnas. Exactamente. Ahora, ¿qué mensaje se podría considerar que fue más protagonista en esta segunda vuelta? Lo que tiene que ver con el miedo, con la esperanza, o tal vez en temas o que puedan inclinar finalmente la balanza a la decisión de las personas: economía, seguridad, el tema valórico, lo que pasa con la situación de las mujeres. Sí, yo diría que hay temas distintos. Yo creo que Gabriel Boric en el fondo propone un programa de reformas, ya no era de cambios profundos, de reformas, y siguió con esos temas: reforma en pensiones, reforma en salud, reforma en ciertos derechos, etc. Y José Antonio Kast permaneció, yo diría, en un tema de que él más bien se enfoca en temas de seguridad, de orden, y migraciones. Yo creo que en ese eje es donde se ha centrado y ahí se ha quedado. Ahora, en materia económica, los dos candidatos en los debates son bastante débiles en esas materias. Más bien uno tendría que pensar en los equipos que están detrás de aquello, porque no han dado muestras de dominar mucho esa materia. Sin embargo, me parece que esos son los temas y las disputas personales que también han marcado la agenda en los últimos debates, ya sea en el radial o en el televisivo. Fueron dos debates en que las disputas personales por temas o acusaciones cruzadas de alguna manera marcaron esta segunda vuelta. Claro, abordemos ese punto precisamente, esas disputas personales, esas confrontaciones, el tema del test de drogas. ¿Cuánto puede incidir en estos últimos días? Porque se produjo después del debate especialmente. Estoy pensando no solamente tal vez en que pueda inclinar la balanza hacia uno u otro candidato, sino lo que leía por ahí en algunos comentarios en redes sociales, gente que decía que directamente al ver ese nivel de discusión preferían no ir a votar el domingo. Bueno, es que tú ahí tocas un tema no menor para esta elección. Con la cantidad de cambios que hicieron los dos candidatos, uno, Boric, incluso alabando a la concertación que la había desprestigiado, y Kast también moderando su programa, la pregunta de fondo es la que tú bien planteas. Bueno, ¿cuánto es de creíble eso para los ciudadanos? Bueno, eso lo vamos a ver el día domingo, ¿no? Pero también es un tema, porque la credibilidad es un punto muy importante en la política. Y respecto a los roces o estos conflictos de drogas u otros, yo creo que eran bastante tácticas de uno y otro para ver si perdían un poco la compostura o perdían, llamémoslo así, el sentido del debate y se salían de sí. Yo creo que esas cosas son efectos importantes. Ahora, indudablemente yo creo que el tema básico del test de droga, me parece que Gabriel Boric televisivamente en el debate marcó un punto muy importante, porque él mostró y dejó en silencio a Kast, y José Antonio Kast incluso no se había hecho ningún test. Entonces,
yo creo que ahí marcó un punto. Si después se le complicó, porque muchas veces uno dice, bueno, en los detalles está a veces lo más importante, y quizás en esos detalles o en las explicaciones finales tuvo algunos roces, incluso con un periodista, cuestión que se tuvo que disculpar. Yo creo que le faltó haber cerrado bien lo que hizo televisivamente en el último debate televisivo. Ahora, ¿qué factores son los que pueden incidir en los resultados del día domingo? ¿Nivel de participación? ¿Edades de quienes vayan a votar ese día? A ver, la participación generalmente en las segundas vueltas en Chile, salvo la segunda vuelta entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet, se ha producido un aumento pequeño de un punto y medio, básicamente de personas que más participan. Pero también se ha dado una cuestión que hay que tener en cuenta, que es que personas que votaron en primera vuelta dejan de votar y en una magnitud no menor, y en segunda vuelta entran aquellas personas que no habían votado en primera vuelta y entran a definir la segunda vuelta porque les parece que su voto vale más o porque sí tienen una opción mucho más clara aquí en su decisión. Por lo tanto, teniendo esos factores, yo creo que la participación, si uno siguiera en eso, más o menos en eso, uno podría decir, mire, puede aumentar entre un punto y medio. Estamos hablando de 7.200.000, 7.300.000, sería una gran participación para la segunda vuelta, ¿no? La sorpresa sería que votara menos gente. Ahora, ¿quién es grupo etario o cosas así? Mayoritariamente las mujeres son mayoría en el padrón electoral, o sea, son mayoría, por lo tanto es cierto que ahí hay una importante decisión que puedan tomar en un sentido u en otro porque son una mayoría, eso es sin duda. Lo segundo es claro, los jóvenes, si bien los jóvenes entraron muy fuertemente a votar en el plebiscito constitucional, después esa magnitud ha caído y por lo tanto no sabemos si en esta elección de nuevo van a volver a entrar en las mismas consideraciones. Eso también puede definir de alguna manera la elección. Y desde el punto de vista territorial, bueno, sin duda la región metropolitana es casi un tercio, un poquitito más del padrón electoral. Por lo tanto, lo que ocurra en esta región va a ser muy importante para la definición presidencial. ¿Puede haber también un factor urbano, rural, que ahí haya una diferencia dependiendo de quién vaya a votar más de manera más masiva? Probablemente sea esa característica. Lo que pasa es que el concepto de Ocasa aparece con una fortaleza de las regiones del Maule al sur, y Gabriel Boric aparece con una fortaleza en primera vuelta en la región metropolitana, en Valparaíso, y no aparece, por ejemplo, en Concepción. Entonces, y el norte, que fue muy disputado y donde Franco Parisi tuvo un excelente desempeño electoral. Bueno, yo creo que ahí están las disputas desde el punto de vista territorial, digamos. Si Gabriel Boric logró penetrar hacia el norte, algo en el sur, y la gran incógnita es si Concepción Ocas, bueno, penetró también con la misma intensidad en la región metropolitana. Muy bien. ¿Algo que recién sabremos? Este domingo ahí cuando se realice esta segunda vuelta presidencial. Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, muchas gracias por analizar este escenario con nosotros. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días, Patricia. 11 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos a una pausa, estamos de inmediato de regreso con más informaciones.